Damos gracias a Dios porque esta mañana podemos amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y disfrutar de las bendiciones que nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos, amigas y hermanos, hermanas que están en las comunas de Buin, Paine, Hospital, San Francisco de Mostazal, Granero, Codegua y Rancagua, y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Quien que no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Esta mañana, como siempre, tengo mucho gusto en presentar a nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Ilka Parada, teniente de carabinero NOP. Hilda Parada NOP. Ilka Parada NOP, teniente de carabineros, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. ¿Cómo está, pastor? Es un gusto saludarlo. Igualmente, bendiciones. Oiga, es un honor estar con usted hoy día porque lo veo yo desde chiquitita. Veía puntitos y veía Sí, Puertas pues Abiertas hace muchos años. el clásico puntito. Todos me preguntan por Sí, puntito, pero ahora estamos en una nueva modalidad, pues. Ahora es todo HD. Hermana así es. Ilka, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque esto le va a ayudar a todo nuestro público televidente. Entonces van a decir, si lo hizo con la hermana Ilka, también lo puede hacer conmigo.
Y así Amén. es, porque Él no tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo a nuestras condiciones y nuestras características. Así que, ¿cómo aparece Cristo en su vida, hermana Ilka, Parada Nop? Bueno, siempre escuché de Cristo porque mis abuelos siempre estuvieron cerca de Dios, mis papás también, pero nunca tuve como un encuentro cercano. Y cuando entré a la escuela de carabineros, ahí se hacían cultos todos los jueves y una vez me invitaron y ahí fue mi primer encuentro personal con Dios. Ese tiempo de la escuela, a pesar de que fue muy duro, fue muy bonito porque conocí a Dios, fue como el primer amor, por así decirlo. Fue muy lindo. Después es como la historia de la semilla, ¿no? Cuando la semilla no estaba muy profunda, entonces cuando egresé, como con las distracciones del mundo, etcétera, como que me alejé un poco. Y para la pandemia, el 2020, yo podría decir que ahí realmente tuve un encuentro con Cristo. O sea, fue en esa época en que Cristo me habló. Y bueno, y yo lo conocí y entendí que Él me conocía a mí también. Fue ahí como que hubo una relación mucho más profunda, más intensa, más íntima y pude desarrollar la capacidad de aprender a oírlo, tener como la sed de aprender de su palabra y empezar a bendecir. O sea, porque cuando uno conoce a Cristo no es solamente para ser bendecido, es para empezar a transmitir lo que uno ha conocido. Es como si uno conoce algo precioso, quiere que todo el mundo lo conozca. Y eso pasó conmigo. Amén. Hermana Ilka, como el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, sino que trabaja con hijos, ¿a qué edad usted le entrega su vida a Cristo? Aunque sus abuelos y sus padres le inculcaron a usted la fe cristiana. Yo en la escuela de carabineros, ahí, ahí me bauticé y ahí como que profesé públicamente que yo amo a Cristo y que quería rendir mi vida a Él. Independiente de que en temporadas es como tenemos altos y bajos, pero desde ahí yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Y ahora obviamente he desarrollado una relación mucho más madura. Claro, para nuestro público televidente y para la tranquilidad espiritual suya también, nosotros seguimos pecando aun cuando venimos a Cristo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma que estaba viviendo momentos difíciles, la iglesia porque acuérdese que estaban bajo el imperio romano y ellos eran abusivos, eran torturadores, eran inmorales, las tenían todas prácticamente. Entonces le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos 3:8, dice 5:8, perdón, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Ilka y por Eleodoro Torres. Cristo murió por Amén. nosotros, aún siendo pecadores, porque solamente vamos a ser santos cuando Él venga en el arrebatamiento a buscarnos y nos lleve a su tribunal en Cristo. Amén. Esa es la Oye, corte mi de pastor, apelación. Sí, ¿sabe qué uso yo también? Siempre también uso Corintios y digo, nada me puede separar del amor de Cristo, ni siquiera yo misma. Digo, a pesar de mí, Cristo ya lo hizo todo. Yo le pertenezco, lo amo y a pesar de todo, nada me puede separar del amor de Cristo. Incluso yo misma, para las embarradas que me mando de repente. claro. Siempre vamos a cometer errores y a veces horrores con H. Sí, ¿Cierto? pero el Señor en su amor y en su misericordia, y esto tenemos que enseñárselo a nuestro público televidente también,
La misericordia es una palabra latina que tiene dos raíces, miseria y cordia, corazón. O sea, el corazón de Dios en medio de la miseria humana. Y aun cuando nosotros venimos a Cristo, todavía somos pecadores, pero arrepentidos. Y por eso el apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús, porque se recostaba en el pecho de Jesús, le decía ahí en la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces esa es nuestra fe y nuestra confianza, hermana Ilka, también para todo nuestro público televidente. Sí, pues así es. Y como dice usted, mi pastor, así como Juan era el discípulo amado porque estaba recostado en el pecho de Jesús, o sea que estaba muy cerca, nosotros también somos hijos amados, o sea, y es lo que tenemos que buscar, estar muy cerca de Jesús. Nadie, es como así como nadie nace sabiendo cómo ser padre, nadie nace sabiendo cómo ser cristiano, pero estando muy cerca de Jesús, Él nos va guiando, Él nos va diciendo, Él va guiando nuestros pies por sendas de justicia, va dando las circunstancias, las buenas obras que Él ya hizo para que nosotros, que Él ya creó para que nosotros las hiciéramos. Él va dirigiendo, nos va dando ideas, va cambiando circunstancias, pero la clave está ahí, en estar muy cerca de Jesús, en buscarlo, en tener intimidad con Él, en querer conocerlo, irnos enamorando, y yo creo que en el camino se va acomodando la carga. Amén. Hermana Ilka, y para todo nuestro público televidente, Él nos conoció a usted y a mí antes que naciéramos. Estábamos, Amén. Y aún, dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, usted y yo no nos acordamos de haber visto a Dios jamás mientras estábamos en la guatita de la mamá. Pero sí Él nos conocía a usted y a mí desde antes que naciéramos, y sabía que en algún momento nosotros íbamos a hacer clic y le íbamos a reconocer como nuestro Señor y Salvador personal. Y hay mucha esperanza en el Salmo 139 porque eso quiere decir que tenemos un propósito, que no vinimos aquí como a gastar el oxígeno nomás. Somos creados para un propósito, somos amados, tenemos una misión en esta vida y es ser luz y ser sal, transmitir alegría, bendecir, cuidar, sentir compasión, amar. Estamos llamados a eso, como a transmitir algo especial. Tenemos que estar llenos de vida porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Somos llamados a reproducirnos. La gran comisión que tenemos, que Jesús nos encomendó en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Dice, id y haced discípulos. Exactamente, no dijo prosélito, porque el prosélito es el que busca un adherente a su causa. Pero él dijo discípulos, no prosélitos. Él dijo, id y haced discípulos. Y el discípulo es el que se sienta a los pies de su maestro para escuchar sus enseñanzas. Hermana Ilka, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. Y
que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía. Vivo agradecido. Yo te doy gracias, Mi gracias. por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. ¿Y cómo responder al inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces. Nadie que me ame, cuide como lo haces. Yo soy divino. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo Como lo haces. haces tú, tururú, tururú, Nadie más me ama, nadie más me ama como tú. Nadie como tú. Como tú, Es una bendición seguir conversando con nuestra hermana Ilka Parada Nop. Hermana Ilka, la segunda pregunta, porque esto le va a ayudar a mucho público televidente también. ¿Cómo siente el llamado vocacional al servicio en Carabineros de Chile? Bueno, yo pienso que se relaciona mucho con a lo que estamos llamados todos, que es a servir. Pero en mi caso, decidí servir incluso antes de tener mi encuentro con Dios, que fue ya cuando estaba en la escuela. Siempre sentí como esa necesidad como de transmitir amor. Más que servicio en sí, es como de transmitir amor. Era como que siempre había mucha compasión en mí. Incluso cuando estuve en la universidad y estudié gastronomía, estaba también como en esos grupos que salen en la noche, reparten café. Siempre trataba como de ayudar a mis amigas. Siempre he sentido como la necesidad de cuidar de otros, como de transmitir amor. Y cuando conocí al Señor, ahí todo me hizo clic. Fue como, para esto yo nací, o sea, para amar, para servir, para ayudar a los demás. Y en Carabineros se puede hacer eso, pero en escala grande, o sea, ese es mi trabajo. Amén. Y ya lo está practicando, hermana Ilka, ¿verdad? Sí, la verdad es que Le donde ha trabajo hablado a ahora, otros, le ha hablado a otros de Cristo, ¿cierto? Y se han convertido también. amén, amén mi pastor. Mire, para la gloria de Dios, Él es siempre tan bueno porque a veces uno no encuentra como las formas de comenzar a hablarle a la gente de Cristo porque hay algunos que como que no lo toman muy bien. Pero Dios siempre toma el control de las circunstancias y gracias a Dios, donde trabajo yo hoy día, en el Palacio de la Moneda, hay muchos carabineros que creen en Dios o que de repente tienen circunstancias como del día a día que no saben cómo enfrentar. Es como tienen preguntas sin respuestas, de repente se sienten como que les falta un propósito a su vida, que les falta como ese sabor, como que les falta el sabor a su vida, que les da el sentido. Y gracias a Dios hemos como podido conversar, he podido conversar con hartos carabineros y ha sido una bendición tan grande, pastor,
Dios siempre se glorifica y cuando uno quiere hablar de Él, Dios nunca nos avergüenza. Él siempre se manifiesta, siempre terminó al final orando por alguien y Dios, no sé, me ha pasado que ha manifestado sanidad cuando a algún carabinero le duele la cabeza. Yo obviamente le pido permiso, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Quieres que ore por ti? Y Dios hace la sanidad. O de repente, no sé, me ha tocado enfrentar como carabineros que tienen enfermedades de repente un poco más graves y necesitan más que todo apoyo, compasión, alguien que los anime, que ore por ellos. Estar apoyándolos constantemente como compartiéndoles, por ejemplo, cultos de mi iglesia, se los comparto online. De a poquito ir poniendo la semilla y obviamente entendiendo que no es un peso que esté como en mis hombros. Yo siempre le digo al Señor, esta es tu obra, yo no quiero sobrecargarme, o sea, tú mándame y yo voy a sembrar la semilla, voy a hablar con quien tú me mandes, voy a transmitir la palabra que tú tengas que entregarle a esa persona, pero no entendiendo que es algo mío, o sea, entendiendo que es Dios a través de mí. También me pasó una vez que conocí a una funcionaria que tenía un problema particular, un problema personal de salud, y yo empecé a orar por ella. Y yo no sabía si ella era cristiana, pero Dios me animó a orar y me dio una palabra para ella, una palabra específica, que es cuando Jesús camina sobre el agua y ahí está Pedro, y en otra ocasión también cuando Jesús le dice a Pedro, echa tus redes. Y Pedro le dice a Jesús, pero hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos conseguido nada. Y bueno, luego lo intenta y la pesca es exitosa. Y esa palabra me dio para esta persona. Y yo dije, amén, Señor. O sea, no sé cómo lo iré a tomar, pero si tú me lo estás entregando es porque ya preparaste el corazón de esta persona. Entonces le dije, mire, amiga, funcionaria, Dios me entregó esta palabra para usted. Yo no sé si usted cree en Dios, pero yo estuve orando por usted y Él me dice que Él tiene todo bajo control, que usted no se preocupe, que ahora usted eche las redes en las aguas de Él. Usted ha intentado todo, pero no ha intentado descansar en Él. Eche sus redes y descanse y vea que la pesca va a ser milagrosa, pero confíe, entrégueselo al Señor de verdad. Esa mujer fue increíble, fue como, me dijo, usted no sabe, yo soy cristiana y anoche estuve orando y pidiéndole a Dios que me entregara una respuesta a mi problema. Y usted viene con esta palabra. Y situaciones así me han pasado muchas veces. Si uno se dispone a ser obediente y a tener el oído atento, como a escuchar la voz de Cristo, porque Dios siempre quiere bendecir. Si nosotros queremos ser canal de bendición, somos obedientes, escuchamos y no tenemos vergüenza y entregamos lo que Dios quiere decirle a sus hijos, siempre Dios se va a glorificar. Ahí nunca, su palabra nunca vuelve vacía y eso es tan verdad, es tan real, pero cuando uno está disponible y dispuesto para que Dios bendiga a través de uno. Y yo siempre le doy gracias a Dios porque me toca vivir cosas así. Dios es bueno y me permite como trabajar para Él y ver con mis ojos cómo Él se glorifica, ver con mis ojos cómo Él es real y Él conoce a todas las personas, Él conoce los problemas, sus deseos, sus miedos, Él conoce todo y a través de nosotros bendice y da respuesta y da esperanza. Y nosotros estamos llamados a eso también. Amén. Hermana Ilka, estoy seguro que este testimonio va a servir de mucha ayuda a nuestro público televidente. Que así sea. Porque ese es el propósito, sí, ese es el propósito. Y usted tocó un tema que muchas veces nosotros los creyentes lo pasamos por alto, pero ahí en el mar de Galilea, en el Genesaret, Jesús hizo 3 milagros, caminó en el agua, la pesca milagrosa y también levantó un temporal. Entonces fueron a despertar a Jesús que iba en el cabezal del bote, porque eran botes en esa época a madera solamente, ¿sí? Ahora son de plástico o de goma, porque son Zodiac o son con motor fuera de borda, pero ahí era a remo solamente. Entonces se levantó un temporal muy grande y las olas parece que iban a hacer zozobrar el bote. Y Jesús iba durmiendo en el cabezal y lo fueron a despertar. Y le dice, ¿y tú duermes aquí y no tienes temor de nosotros?
Y entonces le dice, hombres de poca fe, le dice, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué teméis? Claro, porque Él va en el arca, va con nosotros en el barco. Él está todos los días con nosotros. Y entonces no tenemos que tener miedo a las tempestades porque somos como el barco que va cruzando en el mar de la vida ahora. Y nos vamos a encontrar con muchas turbulencias, con muchas tempestades, con muchos problemas. Pero el Señor va con nosotros porque desde el momento que le recibimos y lo aceptamos como Señor y Salvador personal, Él va dentro de nosotros, o sea, no tenemos que temer. Así que, hermana Ilka, cuéntenos, ahí en Carabineros se ha convertido alguien con su mensaje, con el mensaje del Señor, digamos. Mire, a mí no me ha tocado hacer esa oración, por lo menos todavía no me ha tocado hacer esa oración, pero me siento más que todo como rescatando gente, ¿eh? Rescatando cristianos encubiertos, así como sí, yo creo, pero como dándoles, es como encendiendo el fuego, es como hay carbón, hay fe, ellos saben que Dios existe, pero falta que se encienda el fuego, que se encienda el hambre, que el Espíritu Santo venga a morar en ellos. Pero yo pienso que estamos cerca, vamos para allá. Y hay muchos que son cristianos, pero que son cristianos como a su manera, por así decirlo, o de repente están un poco alejados, están pasando como por una temporada por la cual yo también pasé. Entonces siento que estoy ahí como rescatando gente. Amén, amén. Hermana Ilka, también pasa entre los cristianos que hay muchos submarinos y yo me he encontrado con ellos, con los submarinos, porque me dicen, pastor, calladito, que no sepa aquí mis compañeros porque no saben que soy cristiano. Claro. Oye, Entonces, pero qué terrible, no puede ser, si estamos llamados a hacer luz, fuego, sal, así. tenemos que salpicar a todo el mundo con gracia, se supone que todos deberían saber, oye, esa persona tiene algo especial, ¿qué es? Yo también lo quiero, y ahí es cuando deberían saber, somos cristianos, Amén. tenemos que predicar con nuestra vida primero. Amén. Hermana Ilka, muchas gracias por haber estado en Puertas Abiertas contando lo que Dios ha hecho con su vida y también con la vida de otros. Así que vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz a morir sin medida, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía, esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues
Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiamos en tu amor. Confiamos en tu amor, Jesús. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para confiar en ti. Soltamos, Dios, todo aquello a lo que nos aferramos cada día, cada momento, creyendo que necesitamos estar aferrados para tener control, creyendo que si soltamos podremos perder. Pero Dios, hoy sabemos que si venimos a la cruz y soltamos y confiamos en tu amor, confiamos en que tú nos amas, Dios, podremos encontrar plenitud para el alma, para nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a confiar en tu amor, Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Jesús, en este día, en este momento, en el lugar donde nos encontramos. Ayúdanos a confiar en tu amor. Al ver la cruz, al ver tu sacrificio, ayúdanos a saber que tú nos amas y que, Padre, nos has mostrado tu amor al entregar a tu Hijo único en la cruz por nosotros. Yo confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Una vez más, Confiaré en ti, Señor. Dios, habiendo hablado esta mañana, vamos a reflexionar en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, no algunas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando él introduce al primogénito en el mundo, Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y has amado la justicia y aborrecido la maldad, pero por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hasta ahí está la lectura de la palabra esta mañana, en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 8. Y le agregamos un versículo más, hasta el 9. Pero dice, Dios, habiendo hablado antes, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Pablo, de Isaías, de los profetas mayores y menores, de Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice Dios. Y Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 5, está hablando Pedro ahí en el monte Tabor, para que cuando Jesús llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, los 3 de su círculo íntimo, entonces los llevó ahí a ese lugar, al monte Tabor, y todavía Pedro no terminaba de hablar cuando vino un resplandor de luz muy diáfano, cristalino, transparente, como nunca ha habido ni ha visto ojo de hombre aquí en la tierra. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la misma palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es Jesús quien está aquí en el monte Tabor, haciendo el monte llaman el monte de la transfiguración, porque ahí se transfigura Dios, Jesús en Dios, y vino como un resplandor, como una luz diáfana, transparente, cristalina, que nunca hombre la ha visto, ni tampoco la veremos, solo cuando estemos en la gloria de Dios. Entonces, dice que nos ha hablado muchas veces y ahora le está hablando a usted a través de este programa aquí en Televisión Nacional de Chile, que se llama Puertas Abiertas. Le está hablando directamente a usted a través de mí. No porque yo sea Dios, no porque sea Jesús, no porque sea un profeta, no porque sea un profeta mayor, o sea un padre, o sea un pastor, no, sino que Él me usa como instrumento en sus manos para llegar a su corazón. Y el Espíritu Santo de Dios trabaja en su vida para que usted alcance la salvación, porque el propósito de Dios es que usted, como yo y todos los creyentes, sea salvo o sea salva, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, de Él es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitamos. O sea, usted y yo también somos herederos de toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque un día abrimos la puerta de nuestro corazón y recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. Porque si bien es cierto, es para todos, pero solamente los que le abren su corazón y lo reciben como Señor y Salvador, entonces pasa a ser un hijo adoptado. Dios tiene dos clases de hijos solamente, unos por creación, donde está todo el mundo, y otros por adopción, donde estamos nosotros, porque hemos abierto la puerta de nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces les estaba diciendo que antes que Pedro terminara de hablar, en el capítulo 17 de Mateo, el Evangelio de Mateo, escrito para los judíos, oiga, porque Mateo era un cobrador de impuestos judío, y por supuesto que él se hacía su recorte y dejaba sus ganancias a favor de él y no las entregaba al imperio romano, que lo había puesto como cobrador de impuestos ahí en el territorio de Israel. Entonces, Mateo fue escrito para los judíos, el otro fue escrito para los romanos y para los griegos, y Juan fue escrito para todos nosotros. Entonces dice Dios, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Y dónde aparece eso? Dice la palabra que nos ha hablado por el Hijo en Mateo 17, verso 5. Anótelo al margen ahí y después cuando termine la prédica usted lo puede corroborar. Porque ahí dice que antes que terminara de hablar, dijo Dios en una luz resplandeciente, diáfana, cristalina, transparente, que hombre y ojo terreno humano no ha visto ni lo verá hasta que estemos en el reino de los cielos, porque ahí nos confrontará Dios mismo, pero llevaremos a Jesús como su abogado y mi abogado. No iremos solos, porque nos vamos desde la Corte Suprema, nos vamos a la Corte Suprema con la Corte de Apelaciones, el juez de la Corte de Apelaciones, y el juez de la Corte de Apelaciones es Jesús. Entonces, dice, a él oíd, porque entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando Dios le dice a todos los que estaban ahí, los discípulos, incluyendo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran el círculo íntimo de Dios, recuerden que Pedro fue el que le había hecho la confesión de Jesús como el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo hizo en Cesarea de Filipo, arriba, en los altos, porque ahí fue donde hizo la confesión Pedro y le dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que escuchar lo que Dios dice a través de su Hijo Jesucristo. Y Él dio un sermón que fue el Sermón del Monte y lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. 3 capítulos. Usted léalos con paciencia porque tiene una enseñanza y tiene un mensaje para su vida. Dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, después que Jesús cumplió su misión de salvarle a usted y salvarme a mí,
Él fue al cielo, ascendido al cielo. Es el único que ha ascendido al cielo y está a la diestra de Dios Padre, esperando el momento en que su papá, Dios, su Dios y mi Dios, le diga: hijo, vaya a buscar a sus hermanos que han hecho la confesión de fe. Por eso es tan importante hacer la confesión de fe. Y en este programa, generalmente, todos los sábados, al final de él, hacemos la oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque Jesús es Dios. Y entonces todas las cosas fueron hechas en el comienzo de la creación, donde estaba presente Jesús. Y usted no le vio jamás, y hasta el día de hoy no le ha visto, ni lo ha escuchado, ni lo ha leído. Seguramente lo ha leído, pero pasando muy por encima, como el agua en la cola del pato, digo yo. Porque usted ha visto algún pato alguna vez con la cola mojada, jamás, ¿cierto? Así pasamos nosotros con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, cuando me dicen algunos creyentes: pastor, yo estoy leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y voy en tal libro, yo no les creo mucho, porque ellos galopan para leer la Biblia en el tiempo que se han determinado, ya sea en un año o en meses, o en 2 años o en 3 años, pero pasan por encima, no le dan profundidad, ni bucean en la palabra de Dios, porque la palabra le lee a usted y me lee a mí. La palabra no la leemos nosotros, sino que le lee a usted y me lee a mí. Y como el tiempo nos está alcanzando, ahora nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él está enseñándole esta mañana que tiene que abrir la puerta de su corazón y recibirle como su Señor y su Salvador personal. Y ahora el Señor, antes que terminara de hablar Pedro, le dijo Dios en medio de esa luz resplandeciente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, la recomendación en esta mañana es que usted oiga a Jesucristo, porque tiene buenas nuevas de salvación para su vida. Y como les decía recién, nosotros en esta mañana vamos a ir en oración para que usted se confiese delante del Señor, no delante de mí, sino que delante de Dios, porque Él escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Por eso es necesario que usted hable con sus labios lo que yo voy a ir diciendo. Usted lo repite solamente, pero que sea pensando y sintiendo lo que sus labios van pronunciando, porque el Señor toma en cuenta esa oración de fe para que usted y yo estemos frente a el trono blanco de Dios, que es la Corte Suprema, donde usted y yo llevaremos un abogado que se llama Cristo Jesús, Cristo el Señor. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11. Así que anótelo ahí al margen. Lucas, capítulo 2, verso 11. Un ángel enviado por Dios le dijo a los pastores que estaban en Belén de Judea que les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, usted y yo necesitamos un Salvador, y yo quiero presentárselos en esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar,
usted puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana he escuchado una vez más su palabra y le ruego, Señor, que perdone todos y cada uno de mis pecados, porque me reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de ellos. Y le ruego, Señor, que nunca más se acuerde de ellos. Me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor Jesús venga en el arrebatamiento por usted y por todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, usted será de la partida. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantas. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Se manifiesta. Aunque sea difícil y no pueda entender, yo sigo creyendo, pues en ti está mi fe. Si todo se destruye, sé que lo restaurarás. Sé que desde el suelo me levantarás. Pasará y se termina, Y algo eterno se aproxima. se producirá. Todo pasará. Pasará y se termina, Y algo nuevo algo nuevo se aproxima. manifiesta.
pasará.